Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno otra vez tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor, de hacer un parate a mitad de la semana y centrarnos un poquito en lo que realmente es importante. Y veníamos estudiando el Evangelio de Lucas, habíamos terminado el capítulo 13, nos tocaría empezar ahora el capítulo 14, donde vamos a tener relatos realmente muy interesantes, donde Jesús nos enseña muchísimas cosas. Así que les invito a que abran sus Biblias de alguna manera y podamos ir al texto. Dice así el versículo 1 del capítulo 14, estoy leyendo la Reina Valera, la versión de 1960. Aconteció un día de reposo. Un día de reposo se refiere al Shabbat, al sábado, ¿no es cierto? Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Fíjense que Jesús, un día sábado, fue a comer a casa de un fariseo, de un hombre que pertenecía al partido de los fariseos, que era el partido básicamente gobernante. Si bien el Sanedrín no solamente estaba formado por fariseos, pero era el partido básicamente gobernante. No dice que era un miembro del Sanedrín, podría serlo tranquilamente, pero tal vez era simplemente un integrante de ese partido gobernante. Dice que Jesús aceptó esa invitación, el fariseo lo invitó a pesar de que había una terrible tensión ya entre los fariseos, los escribas, incluso los saduceos, en realidad toda la élite gobernante con Jesús. Jesús aceptó, como lo había hecho ya en ocasiones anteriores. Fíjense, en el capítulo 7, versículo 36 del mismo Evangelio de Lucas, nos encontramos con Jesús visitando a un fariseo llamado Simón. Allí fue que entró una mujer y que era pecadora y lloró y enjugó con sus lágrimas los pies de Jesús y hubo toda una controversia y Jesús le dio una gran enseñanza allí. En aquella ocasión Simón no lo había invitado por cortesía a Jesús, sino simplemente era para observarle, para buscar alguna cosa, para escucharle desde la incredulidad que ellos tenían, una incredulidad que no tenía remedio. Desde ahí juzgarle y encontrar alguna ocasión para acusarlo realmente. ¿Acusarlo de qué? De violar la ley de Moisés. Después tenemos en otra ocasión, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 37, nos encontramos con otro fariseo que lo invita a Jesús. Y Jesús va con sus discípulos y ellos no hacen todo ese lavamiento ritual de las manos antes de comer, ¿no? Entonces ahí también juzgaron, ahí también hubo un encuentro no amigable entre Jesús y los fariseos. Sin embargo, Jesús asistía a ese tipo de invitaciones, les decía que sí. Así que esta no fue la excepción, fue a la casa de este hombre. Pero nos aclara que la intención de estos fariseos, porque fíjense que no había uno solo, dice, estos le acechaban. ¿Quiénes estos? Los fariseos, es decir, estaba el dueño de casa, que era parte del grupo, pero había otros fariseos también que no tenían la intención de escucharlo a Jesús, de aprender de Jesús, de por lo menos tratar en lo que Jesús decía y hacía encontrar algún punto que les permitiera acercarse a la fe o de alguna manera interpretar que este hombre por Jesús pudiera venir de parte de Dios. Directamente ellos, desde su incredulidad, acérrima incredulidad, férrea incredulidad, lo único que sí existía era la imposibilidad de un granito de fe. Ellos no estaban dispuestos a que naciera fe. Inclusive si Jesús resucitaba a un muerto, como lo hizo delante de muchos fariseos, aún así no creyeron, porque esa era una incredulidad consciente y voluntaria. Y eso a veces tenemos que tener en cuenta. A veces a nosotros nos viene duda y nos afligimos porque es cierto, es feo dudar. Lindo es cuando uno tiene fe, cuando tenemos la certeza. Pero a veces la duda que tenemos, si no es voluntaria, es simplemente un sentimiento que estamos padeciendo en ese momento. A veces se resuelve en la presencia de Dios y después de un proceso de pruebas, esa duda se termina transformando en fortaleza
de fe. En cambio, este tipo de incredulidad es una duda voluntaria, una duda de rebeldía, una duda de no veo y tampoco quiero ver y tampoco lo voy a intentar hacerlo. Esa era la intención. Por eso le acechaban, le observaban, buscaban una ocasión. Y aquí, como era sábado, la ocasión, ¿cuál sería? Que Jesús de alguna manera dijera algo o hiciera algo que violara lo que ellos habían establecido en sus interpretaciones como las normas que había que seguir en un día de reposo. Dios había establecido los días de reposo, básicamente el séptimo día para el pueblo de Israel en la ley, para que el pueblo de Israel de alguna manera hiciera una pausa en sus tareas, en su trabajo, en su afán de hacer negocios y de buscar riquezas para dedicarlo al Señor, ¿no? Es bueno hacer eso, detenernos en cualquier momento, no hace falta que sea un día en especial. Si lo podemos hacer todos los días en alguna hora, como lo estamos haciendo en este momento, detenernos un poquito de nuestro afán, de tener nuestra ansiedad y dedicarnos específicamente a las cosas que tienen que ver con Dios y con lo eterno. Para eso estaba instaurado el sábado. Ese día todo el pueblo, como no lo iban a hacer por buena voluntad, era por ley y era obligatorio. Todos tenían que dejar sus quehaceres y dedicarse a las actividades que tenían que ver con la religión en el Dios verdadero, del Dios verdadero. Así que acá estaba Jesús en la casa de este fariseo, rodeado de fariseos, todos acechándole y observándole. Pero he aquí, dice, que estaba delante de él un hombre que sufría de hidropesía, que es una enfermedad que surge por el mal funcionamiento de distintos órganos. Puede ser son deficiencias orgánicas, de funcionamiento orgánico. Puede ser el riñón, puede ser problemas de función en la función digestiva. El hecho es que el cuerpo empieza en determinados tejidos a acumular líquido, acumular agua, por eso hidropesía, ¿no? Tenía esa enfermedad, normalmente se desarrolla en el vientre y se forma un gran vientre. Este hombre padecía esa enfermedad, de repente está ahí. Algunos dicen que los fariseos lo habían traído a propósito para probar a Jesús, no lo dice el texto, puede ser. Que sí, maldad no les faltaba a estos hombres, es más, fíjense hasta dónde llegaron a matarlo en un juicio totalmente falso. Así que tranquilamente lo podían haber traído, o como siempre venía gente necesitada y ellos lo sabían, simplemente estaban ellos esperando que apareciera, que seguro iba a aparecer alguien pidiéndole a Jesús un milagro de sanidad. Así que de repente, he aquí, dice, ¿vieron esa expresión? He aquí es como que de repente Jesús estaba en medio de una circunstancia en donde tenía que decidir, estaba embretado. Esa era la idea, ¿no? Tenía que o sanarlo y saber que ese hecho iba a ser desaprobado por los fariseos, o quedar bien con los fariseos, que también podía ser, quedar bien con los fariseos, hacerse el que no lo vio y después mandarle el mensaje de si vení mañana domingo, no es día de reposo, vení, te sano, ¿no? Así que estaba en esa disyuntiva. Jesús tranquilamente podía haber salido de esa situación de manera política, quedando bien con esta gente para no ser rechazado, y después al otro día hacer la sanidad en este hombre. Sin embargo, Jesús ese tipo de cosas no le importaba, al contrario, quería dejar cosas bien claras, y acá nos deja enseñanzas muy importantes. Fíjense, dice Jesús, viendo a este enfermo y entendiendo en la situación en que estaba, y todos estaban observando a ver qué hacía, Jesús toma el control de esa circunstancia, y lo hace como siempre, ¿no? Con una sabiduría, y toma los propios argumentos de los fariseos. Ellos eran los que interpretaban la ley, interpretaban a su manera. Dios dio la ley, ellos le agregaban y le sacaban cosas haciendo interpretaciones de qué es lo que significaba cada cosa, y le iban agregando con las tradiciones y con el tiempo un montón de otras cosas que no tenían que ver con la ley original dada por Dios. Ya se transformaba en una madeja de preceptos religiosos tan difíciles de llevar adelante. Fíjense que Jesús les reconoce esa función que ellos mismos se atribuyeron de ser los representantes de la legalidad, de la interpretación de la ley, y les dice: escúchenme, les hago una pregunta. Entonces Jesús se encuentra en medio de repente con este hombre
y en esta situación. Y Jesús les pregunta, ¿es lícito? Es decir, ¿corresponde con la ley? Ustedes que son los intérpretes de la ley, los que son los que marcan qué hay que hacer y qué no hay que hacer para que la ley se cumpla. ¿Es lícito sanar en un día de reposo? Es una pregunta rara, porque yo creo que a ninguno de ellos, en todo lo que habrán escrito respecto de la interpretación de lo que se podía y no se podía hacer el día sábado, no estaba la actividad de sanar, porque nadie tenía esa potestad, ese poder de sanar a otro. Entonces, no creo que ellos lo tuvieran regulado ya en sus reglamentaciones de la ley, decir, bueno, sanar no. Ahora tenían que hacer la interpretación. Era en este momento en que ellos tenían que interpretar un hecho nuevo. ¿El hecho nuevo cuál era? Que una persona tuviera el poder de sanar a los demás. Era algo muy interesante. Así que Jesús se los plantea, le dice, a ver, ustedes que son los grandes intérpretes, ahora está este hecho nuevo. Hasta ahora no se ha visto que alguien abriera los ojos de los ciegos, resucitara muertos, ¿no? Ahora, díganme, ¿se puede hacer esto o no? Entonces, ellos callaron. Callaron porque no tenían un análisis claro de qué hacer, porque era contradictorio, porque si alguien tenía el poder de sanar, tendría que venir de Dios. ¿Y cómo ellos iban a poner una norma que impidiera que Dios hiciera alguna obra buena hacia el hombre o hacia las personas, ¿no? Entonces dice que Jesús, como ellos callaron, no dijeron nada, Jesús hace la interpretación de la ley y tomándole, lo agarró al hombre, lo puso en medio, lo sanó y lo despidió. Hizo el milagro y le dijo, anda. Y le dice después, dirigiéndose a ellos, le dice, ¿quién de ustedes, si un asno o un buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Qué está diciendo Jesús? En esa reglamentación que ellos habían hecho en su interpretación de la ley, habían establecido que en el caso de que sea sábado no se podía trabajar con animales, pero si un animal se cae en un pozo o un animal necesita agua, o algún tipo de atención, ¿no? Si un asno o un buey cae en algún pozo, no era quebrantar la ley del día de reposo el ir y sacarlo del pozo, aunque significara trabajo, no era infracción a la ley. Eso estaba ya establecido por este grupo de personas que se atribuían el derecho y la capacidad de interpretar la ley de Dios. Entonces Jesús utiliza ese punto en su propia contra, argumentándole a partir de sus declaraciones y sus propias disposiciones, y les está diciendo, no le podía, ¿acaso dice, quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Diciendo, la idea es, ¿qué vale más, un asno o un buey o un ser humano? O un hombre que pertenece al pueblo de Dios. Ese es, utilizando el mismo argumento que ellos habían utilizado para escribir su interpretación respecto de si un animal doméstico se cae en un pozo. Entonces Jesús les está haciendo la interpretación en base de lo que ellos dicen. Ni siquiera Jesús trae principios extraordinarios acá. La habilidad, y lo más maravilloso es la habilidad que tiene Jesús para utilizar los mismos argumentos, los mismos principios que ellos utilizan en su propia contra. Por eso dice que el versículo 6, y no le podían replicar estas cosas. ¿Qué le podían decir? Si ellos mismos habían establecido las normas respecto del burro y del asno, ¿no es cierto? Y un ser humano valía mucho más. Aún así, pocos de estos fariseos pudieron reflexionar, ¿no? El versículo 7 empieza completamente en otra ocasión, o aparentemente es otra ocasión. Dice el versículo 7, observando Jesús, evidentemente Jesús estaba en una fiesta, puede ser una fiesta de bodas, no lo dice, aparentemente, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Es decir, Jesús había sido invitado y él estaba en el lugar y observaba que a medida que iba llegando la gente a esa fiesta, iban ocupando y preocupándose por ocupar los primeros lugares, los lugares de más honra.
¿Cuáles eran los lugares más honra? Y bueno, dependía de la relación y del aprecio que tenían del que había hecho la fiesta. No sé en este caso si era el novio, o si era una boda, o simplemente del anfitrión. Entonces así se ubicaban. Lo mismo pasa hoy con las bodas, nada más que hoy nos dan un numerito y sabemos en qué mesa nos sentamos y no tenemos que andar peleándonos por las sillas, ¿no es cierto? En la costumbre actual que tenemos. Pero de todas maneras el numerito que nos dan va a significar de alguna forma la distancia que tenemos en relación a los novios, si fuera una boda, ¿no? Entonces, acá se ve que no había numeritos, cada uno venía y quería ubicarse en el primer momento, en el primer lugar. Pasa en todas partes, ¿eh? Esto sigue pasando hoy, en las bodas, en cualquier lado, siempre queremos el mejor lugar. A menos que sea en la iglesia, ahí siempre vamos lo más atrás posible, ¿no es cierto? O si es un aula donde tenemos, ahí sí buscamos del medio para atrás, pero si es un lugar donde la posición nos da de alguna manera, fortalece nuestro orgullo y nuestra consideración a nosotros mismos, entonces sí buscamos lugares más importantes. Jesús acá les habla una parábola. Al observar eso, fíjense que Jesús era observador, por eso podía hacer parábolas, porque él observaba. Y observaba no solamente lo que ocurría, sino que él lo que observaba era la motivación que llevaba a que la gente se comportara de tal o cual manera. Así que les dice esta parábola: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Claro, si llegas y no sabes la relación, vos creés que sos muy cercano al novio, pero tal vez hay otro más cercano y vos te pusiste bien cerquita y el novio viene y te dice, entonces, cuando viene el que te convidó a ti, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar porque los otros ya están ocupados, no te podés acercar más, tenés que ir al último lugar. No, dice Jesús, mas cuando fueres convidado, andá y sentate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria. Otro tendrá que irse para atrás y vos tendrás gloria delante de todos, porque lo que uno busca siempre es la gloria, ¿cierto? Nosotros buscamos nuestra propia gloria. Ahora, Jesús, ¿qué está queriendo darnos a nosotros? ¿Una lección de moralidad? ¿Una lección acaso de cortesía? ¿De cómo tenemos que comportarnos en una fiesta? Esa es la idea. Seguimos leyendo la parábola, fíjense, porque acá sigue dando el consejo a partir de ese hecho. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado, porque primero les dio un consejo a los invitados, ahora al anfitrión. Les dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No llames a los cercanos y a los ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, fiesta, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Sonamos. Hacemos una fiesta y no podemos invitar a ningún familiar, ningún amigo, ni nada. Tenemos que ir a buscar a los pobres de la ciudad, del pueblo en que estemos. Esa es la idea. O la idea que Jesús nos quiere dar es que tenemos que ocuparnos de los pobres, no se olviden de los pobres, que sí, es cierto, es un deber cristiano el ocuparnos de los pobres, pero normalmente lo interpretamos con un sentido humanista, en donde, bueno, pobres los pobres, ¿no? Siempre para los pobres, para los pobres. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Porque de alguna manera algo observó Jesús en el comportamiento de las personas. Y por eso Jesús nos da dos lecciones fundamentales. ¿Y sabe de dónde está la respuesta? ¿Dónde tenemos que poner el énfasis y la atención? En los por qué. Fíjense, en el por qué del versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y después en el versículo 14 dice, porque ellos no te pueden recompensar. Jesús ahí en el por qué está explicando la razón de su consejo.
Y vamos a ver, que ya no nos queda tiempo, pero vamos a ver la próxima, cómo el consejo tiene que ver con cosas realmente profundas, que tienen que ver con nuestra vida en particular. Para terminar esta charla de hoy, quiero que nos quedemos, que nos quedemos y hagamos hincapié. Sería bueno releer el capítulo 14, los primeros 6 versículos, donde Jesús de alguna manera muestra su poder, muestra su sabiduría y también muestra la estupidez humana. ¿Hasta qué punto puede llegar la estupidez humana? Nuestra propia estupidez en la interpretación de las cosas, de la religión, de la vida. Por eso siempre es bueno volver a las Escrituras, por eso siempre es bueno, para tener luz, estar en la presencia de Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría. Realmente Él es. Nosotros, si tratamos de lucubrar, de interpretar y de hacer cosas, vamos a terminar como estos pobres fariseos, enredados en la contradicción de sus propias interpretaciones y de sus propios dogmas. Es mejor abrir el corazón y recibir la luz que viene de su palabra escrita y de su palabra hablada a nuestro corazón. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima.